Institute. Yo soy Ana María Ballester, soy la directora de la biblioteca y os voy a saludar ante todo. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en la que presentamos una obra que se ha publicado en 2005 y que desde entonces ha sido un referente y que, lejos de perder actualidad, ha ido ganándola, aspecto del que luego nos hablarán nuestros invitados. La traducción al español de Imperios, que es la obra que presentamos hoy, se produce en un momento crucial en el que la pregunta de en qué consiste un orden imperial, cuáles son sus reglas y qué oportunidades y peligros conlleva, es más urgente que nunca. Lejos de ser una obra teórica y académica, alejada de nuestras preocupaciones cotidianas, nos habla desde una perspectiva histórica, pero siempre en conexión con el presente, de temas de los que hablamos todos los días, que leemos en los periódicos, de los que hablamos en los bares y que tendrán y que tienen un impacto en nuestro presente y nuestro futuro más inmediato. Es un honor grandísimo y una gran alegría poder contar esta tarde con la presencia del autor de Imperios, el profesor Herfried Münkler, al que tengo el honor de presentar, que a la vez representa un problema, porque repasar su extensísimo currículum ocuparía casi toda la tarde. Entonces, me veo obligada a hacer un breve resumen y espero que me sepa disculpar y corregir si hubiera alguna omisión imperdonable. Herfried Münkler es profesor de Ciencias Políticas en la Humboldt-Universität de Berlín y miembro de la Academia de Ciencias de Berlín-Brandenburgo. Ha publicado diversos trabajos sobre la historia de las ideas, política y teoría bélica. Muchos de ellos se han transformado, como la que presentamos hoy, en obras emblemáticas. Especialmente emblemática es su obra sobre Maquiavelo, que publicó en 1982. Destacar, por ejemplo, también Los alemanes y sus mitos, de 2008. Mitte und Maß, que no está traducido todavía, que se traduciría como La mitad y la medida, la lucha por un orden correcto, que es de 2010. Muchísimas obras más. En 2009 obtuvo el premio de la Feria del Libro de Leipzig al mejor libro de no ficción por su obra que he mencionado, Los alemanes y sus mitos. Este galardón lo han obtenido en ediciones anteriores autores como Claudio Magris, Milan Kundera, Ian Kershaw, Peter Nadas o Imre Kertész. Herfried Münkler es uno de los intelectuales más mediáticos en Alemania, participa regularmente como comentarista, experto en política y relaciones internacionales, en televisiones, en prensa. Fue también uno de los expertos que asesoró al gobierno alemán y diseñó el plan a medio plazo de la política exterior alemana en 2014. Y solo me queda agradecer muchísimo al profesor Münkler que haya querido venir personalmente a presentar la traducción al español de Imperios. Y, por supuesto, también estamos muy contentas de que esta presentación se vaya a producir en el marco de una charla con el profesor Carlos Martínez Shaw, al que aprovecho para saludar también. Muchísimas gracias por acompañarnos a los dos y paso la palabra a Alejandro Fernández, el editor responsable. Muchas gracias. Gracias, Ana, gracias a todos. Es un verdadero placer tener aquí a estos dos grandes historiadores, al profesor Münkler y a Carlos Martínez Shaw. Por parte de la editorial estamos más que contentos de cómo ha quedado el resultado del libro. Y si es un gran placer tener al profesor Münkler, no lo es menos Carlos Martínez Shaw, porque es uno de los historiadores más importantes del mundo hispánico. Él es catedrático en Historia Moderna por la UNED, es académico de la Real Academia de la Historia. Él ha investigado principalmente la línea sobre economía marítima, ilustración en el mundo hispánico, el Pacífico español, y él principalmente es uno de los mayores especialistas en el Imperio español y toda la cultura de la España moderna. Ha publicado más de 200 artículos y capítulos de libros, es editor de History of Humanity de la UNESCO,
ha sido comisario de varias exposiciones, junto con Marina Alfonso Mola, como Europa en papel, Carlos III y el Madrid de las Luces, y a lo largo de su carrera ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Menéndez Pelayo del Instituto de Estudios Catalans y la Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio. Además es articulista de casi todos los medios españoles, principalmente del país, y le doy paso a su intervención, que seguro nos va a abrir nuevas líneas de lectura sobre el libro Imperios. Gracias. Sí, está ya. No, ya le he dado, no. Aunque parecía difícil, he conseguido esto. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, tengo que empezar por el pequeño capítulo de agradecimientos, pero que es obligado. Quiero agradecer en primer lugar a Nola Editores el que haya pensado en mí para mantener una conversación con el profesor Herfried Münkler, porque pues es una satisfacción tener como interlocutor a una persona tan valiosa y tan cualificada en el ámbito de las ciencias sociales. También tengo que dar las gracias a quien hizo posible que este encuentro se produjera, que fue al profesor Miguel Ángel Puig Samper. No sé, yo tengo aquí y no mute, o sea, pero algo ha pasado. Something has happened, no sé. No sé, eso se ha parado. Yo tengo speak, pero no. Ahora de nuevo se vuelve a oír. Muy bien, gracias. Decía que el profesor Miguel Ángel Puig Samper, ¿no?, del Consejo Superior de Investigación Científica del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, fue quien finalmente me dijo: no, tienes que ir porque el libro es buenísimo, porque te va a interesar mucho y porque todos los que han participado en él son muy amigos míos y por lo tanto has de ir. Yo le dije: bueno, si tú me lo dices, si tú me dices ven, yo vengo. Así que aquí estoy y estoy muy contento de haber venido al Goethe Institut, ¿no?, donde han participado pues muchos amigos míos, han estado vinculados al mismo, en particular, ¿no?, pues mi gran amiga Hiltrud Steckmann, que está hoy entre el público, así que me siento muy satisfecho de este encuentro. Dado estos agradecimientos muy sinceros, ¿no?, y naturalmente también al público asistente, pues he de decir que, bueno, hablar del profesor Herfried Münkler, después de lo que ya se ha dicho, es ocioso. Solamente añadiré algunas cosas de la relación que ha tenido con España. De hecho, para la enorme producción y para el enorme impacto que tiene la obra del profesor Münkler, la verdad es que en España se le conoce poco. Tenemos el pecado de conocer poco, en general, la historiografía alemana. Estamos mucho más vinculados a otras historiografías, francesa e inglesa, y no a la alemana, y eso es un pecado porque se están produciendo hoy día en Alemania una gran cantidad de reflexiones nuevas sobre muchos temas que nos interesan. En este caso, nosotros conocíamos solo un libro que se publicó en el 2002, que es la traducción española sobre su obra Die Neuen Kriege, las nuevas guerras. Estas nuevas guerras de 2002 es el único libro, el profesor Münkler, que hasta ahora estaba en nuestras bibliotecas y que habíamos tenido ocasión de leer. Ahora, afortunadamente, vamos a tener ocasión de leer un libro como este, ¿no?, que aquí se presenta, Imperien, die Logik der Weltherrschaft von alten Rom bis zu die Vereinigten Staaten, es decir, la lógica de la dominación mundial desde la antigua Roma hasta los Estados Unidos. Este libro tiene la ventaja, quizás sobre el anterior, de que es de más amplio espectro en cuanto al interés que puedan manifestar los lectores. Es decir, puede haber muchísimos más lectores interesados en este libro, porque es un libro que aborda una serie de cuestiones para nosotros muy actuales y que forman parte hoy del debate en muchas ramas de las ciencias sociales. Forman parte hoy del debate en historia, forma parte del debate en politicología, forma parte del debate en historia del derecho, debate de la historia de las relaciones internacionales. Es decir, hay muchísimas disciplinas transversalmente implicadas dentro de lo que trata este libro. Este libro
trata de hacer una pequeña taxonomía de todos los imperios que han existido desde la antigua Roma. Incluso hay algunas alusiones, ¿no?, al imperio ateniense. Hay un texto precioso, maravilloso, ¿no?, de cuando los atenienses se dirigen a los milesios para que se incorporen a la guerra contra Esparta, que es un texto prodigioso que él pone de relieve. Pero en cualquier caso es desde Roma hasta nuestros días la versión. Pero claro, en ese Roma hasta nuestros días hay una cantidad de imperios, muchos de ellos un poco descuidados o menospreciados por la historiografía. Por ejemplo, me refiero a los imperios de las estepas, ¿no?, el caso de Genghis Khan o de Timurlen, ¿no?, Genghis Khan y Tamerlán en el lenguaje habitual, pues ha tenido escasísima audiencia, ha tenido escasísima atención. Se ha considerado que era pues flor del polvo del desierto y que no formaban verdaderos imperios, sino que eran flor de un día destinado a pasar rápidamente. Y no, aquí se le da la importancia que realmente está adquiriendo y que actualmente se está tomando en consideración. Luego pues están los imperios clásicos. Él habla mucho de imperios marítimos, relacionándolos sobre todo con los imperios modernos de Portugal y de Holanda. Luego pues imperios que tienen de todo, tienen mar y tierra, como el imperio español, el imperio de mayor extensión hasta ese momento en la historia. Imperios muy terrestres, ¿no? China fundamentalmente terrestre. Hubo un momento, ¿no?, en la época de Shen He, cuando el almirante Shen He pues intenta crear una escuadra al servicio de la dinastía Ming y no lo consigue. Pero es un imperio terrestre. Lo mismo puede ser el imperio otomano, lo mismo puede ser el imperio ruso. Todos estos imperios, cada uno tiene una particularidad, cada uno es individual, cada uno es algo en sí mismo. Pero el mérito asombroso de este libro es que todos estos imperios intentan reducirse a una serie, no una, pero sí una serie de categorías comunes. Todos ellos tienen algo en común, algo de especial. Y aquí aparece la reflexión del profesor Münkler, una reflexión que está basada en una asombrosa erudición, una cantidad de textos leídos, ¿no? Bueno, él ya se ha dicho, ¿no?, él ha hecho una biografía de Maquiavelo, otra de Hobbes, otra de von Clausewitz, etcétera, pero bueno, ha leído muchísimo más. Eso se nota en las notas que jalonan los pies de página de este libro. Luego está no solo esta erudición, sino también la densidad del pensamiento. O sea, aquí hay una densidad, una profundidad de pensamiento extraordinario, empezando por el principio, que es lo que se necesita en un libro con este, definir que es un imperio, porque no se puede empezar a hablar de un imperio si no se intenta al menos una definición, por muy escueta que sea y por mucho que luego vayamos a discutir cada uno de los elementos de esa definición. Pero no se puede escribir un libro, ¿no?, como recientemente se ha hecho por parte de una escritora española, ¿no?, que es escribir un libro sobre imperiofilia, ¿no?, sin definir primero lo que es un imperio, ¿no? Y entonces pues es un libro que si no define aquello de lo que trata, pues ya empieza uno, ¿no?, a ir como un zombie por el libro sin llegar a entenderlo. Aquí no. Aquí lo primero que se trata de definir qué es un imperio y además definir imperio frente a lo que son países o naciones, definir un imperio frente a lo que es la hegemonía, ¿no?, la hegemonía tomada del vocabulario gramsciano, definir primero en qué se basa desde un punto de vista geográfico, desde un punto de vista temporal, pero sobre todo desde un punto de vista conceptual. Es muy difícil para mí dar una idea. Él lo va a hacer mejor que yo dentro de unos minutos, ¿no? Yo no sé si me pasaré o no del tiempo, ya me hará una señal, párate aquí. En cualquier caso es muy difícil, o sea, él lo hará mucho mejor que yo, pero sí decir que cada imperio está estructurado posiblemente en dos mitades. Una primera mitad de consolidación de ese imperio en que predominan los actos violentos de imposición sobre otros pueblos, sobre otras gentes, imponerle, ¿no?, pues esa férula imperial, ¿no?, desde arriba. Después hay un segundo periodo en que se inicia una época civilizatoria
y el imperio trata por todos los medios de incorporar a aquellos que previamente ha conquistado, incorporarlo y que colaboren en las tareas imperiales. Esta segunda etapa es la etapa civilizatoria, que se basa en unos principios. A estos nuevos adherentes al imperio, adherentes a la fuerza, pero adherentes al imperio, se le ofrece paz en primer lugar. Hay que ofrecerle un imperio que sea pacífico y que tenga el beneficio de la paz como primera razón. Se le ofrece también prosperidad. Es necesario que haya una economía que los galvanice, una economía que los mantenga unidos. Y en tercer lugar, pues que hay que darle cultura, un florecimiento cultural, unas notas de civilización, ¿no?, que sean superiores a las que pudieran tener antes. Esta segunda fase, pues es la fase que más se contempla, porque el imperio ya está constituido, el imperio ya está consolidado, el imperio ya está en marcha. Eso es lo importante a destacar. Él emplea aquí una noción que a mí me ha sido particularmente interesante por lo novedosa, que es el concepto del umbral augusteo. Quien oiga esto por primera vez dirá, ¿y eso qué es lo que es, el umbral augusteo? Pues bueno, el profesor Münkler adopta esa frase a partir de la Pax Augusta, es decir, a partir del emperador Augusto, ¿no?, al final del segundo triunvirato romano. Hay un momento en que Augusto trata por todos los medios de evitar que el imperio siga sumiéndose en guerras tras guerras, que después de las Galias, después de Hispania, después de Lusitania, Britania, etcétera, ¿no? Pues Roma continúa siendo un imperio esencialmente belicista y trata de crear un imperio en paz, en el cual se pueda ofrecer a los que lo integran esa paz, se le pueda ofrecer posteriormente una civilización en lengua, en construcción civil, en derecho, etcétera, que sea beneficio. Se le puede ofrecer una prosperidad, una posibilidad de ganar en el terreno de la economía, en el terreno del bienestar. Eso es lo que se ofrece. Pues bien, cuando se alcanza esa segunda fase, se ha traspasado el umbral augusteo. Esa es una idea verdaderamente extraordinaria. Ahora, un imperio, según el profesor Münkler, no se mantiene solo con todas estas ventajas que se otorgan a los colonizados, a los imperializados, perdón por el barbarismo, a los imperializados, sino que además los imperios tienen siempre consigo una ideología que siempre está vinculada a una llamada misión imperial. Hay una misión imperial. El imperio cree que tiene algo que cumplir. En el siglo XIX, esencialmente, los mecanismos de misiones imperiales era lo que se llamaba the white man's burden, es decir, la carga que arrostraba el hombre blanco de civilizar a los pueblos que eran más oscuros que ellos y tenían unos niveles civilizatorios más bajos. Pero un ejemplo de misión asumida como obligación absoluta y razón de ser imperial es la necesidad de evangelización por parte del Imperio Español. El Imperio Español justificaba su avance, justificaba sus conquistas porque llevaba consigo la civilización cristiana y convertía al cristianismo a los otros. Es más, si uno habla, y el profesor Münkler lo sabe muy bien, si uno habla de los justos títulos, la famosa querella de los justos títulos para la conquista española, el título número uno principal y a veces el único título que había era el título de la cristianización, de la evangelización de los pueblos. Esa era la misión imperial, lo que lo justificaba todo. A partir de aquí entra en liza otro aspecto que es muy importante dentro de del currículum vitae del profesor Münkler. Esto es que él no solo es un escritor, es un hombre que reflexiona y que escribe sus reflexiones muy hondas y muy profundas, como digo, sino que además es una persona que se implica en la historia de su mundo y que es protagonista, no solo a través de sus escritos, no solo a través de sus ideas, sino también a través de su quehacer, dijéramos, político, estratégico, como queramos llamarle. Y él es un hombre que hace diagnósticos de la realidad actual, diagnósticos de los problemas que hoy día están planteados
planteados al mundo, a todo el mundo, porque estamos en un proceso de globalización y por lo tanto cualquier hecho que se produzca en una zona del mundo afecta a todos los demás. Y aquí entra por reflexiones sobre temas muy contemporáneos, sobre el Brexit, problemas muy contemporáneos, sobre el futuro de la Unión Europea después de la separación de Gran Bretaña del Reino Unido y después de los movimientos antidemocráticos que se están viendo en países como Polonia, como Eslovaquia, como Hungría, etcétera. Todo esto genera unas inquietudes en ese mundo que hasta ahora vivía ciertamente feliz con el liderazgo de Alemania y en segundo lugar de Francia y con la aquiescencia positiva de países como Portugal, como España, como Italia, etcétera. Es decir, ese mundo se empieza a trastocarse por esta doble amenaza. Uno, la separación, la secesión de Gran Bretaña; otro, los movimientos antidemocráticos en su seno que violan los presupuestos democráticos ideológicos que la Unión Europea conlleva. También se preocupa, cómo no, de quiénes son los grandes imperios de hoy, y aquí entra la reflexión sobre el papel de los Estados Unidos. Los Estados Unidos hubo un momento en que desarrollaron un papel extraordinario, ¿no?, para defender un mundo occidental, democrático, frente a un mundo dominado por los totalitarismos, ¿no?, de uno y otro signo, que se adueñaron de la Europa central y de la Europa oriental. Después los Estados Unidos, ¿no?, pues intervinieron en muchas otras partes del mundo, diversificando sus actuaciones, lo cual le llevó a cosechar derrotas, a cosechar desastres y a replantearse su papel en el mundo. Recordemos Vietnam, recordemos Afganistán, y él lo recuerda a cada paso y lo toma en consideración. Por lo tanto, el imperio norteamericano tiene que reinventarse y se está reinventando ahora, y en un momento en que no parece tener rival en esta hegemonía imperial, en este avance imperial para dirigir de alguna forma y englobar a los restantes países. Encuentra no diría yo un rival, un contrincante, no un enemigo, pero es un rival, que es China, es el otro mundo que se le opone es China, y China también tiene un papel. De todas formas, ahora mismo, pues la capacidad militar, la capacidad económica, la capacidad financiera y la capacidad incluso nueva, ¿no?, del dominio informático que tiene Estados Unidos, pues no puede compararse a los intentos de que los flujos mercantiles o los flujos financieros de China puedan representar un obstáculo para ese avance del imperialismo estadounidense, que hoy día es el imperio dominante. Con esto creo que he reflejado más o menos la serie de notabilísimas cuestiones que se tratan en este libro. Después, según los organizadores de este acto, tendremos ocasión de debatir algunas cosas. El profesor Münkler, desde su altura de un gran estudioso de estos problemas; el señor Martínez Shaw, desde la bajura de una persona que sobre todo ha estudiado el Imperio Español y no ha ido mucho más allá, pero de todas maneras, ¿no?, que siempre tratará de hacer algunas observaciones, ¿no?, intento que sean inteligentes, algunas observaciones a las grandes nociones que ha puesto en circulación en su magnífico libro el profesor Münkler. Nada más, muchas gracias y tienen la palabra. Gracias. Muchas gracias. Ya han escuchado bastantes cosas sobre el libro, con lo cual no me es tan fácil insertarme. Voy a hablar primero de lo que es más atractivo en un enfoque de este tipo. Quiero intentar, mirando la historia, encontrar posibilidades de describir el futuro. Una situación como la actual, donde se puede decir
que no se sabe a dónde se dirige el mundo, nos gustaría tener puntos de partida de hacia dónde se dirige. Y lo que hice, entre otras cosas, en el libro de Imperios fue intentar observar la historia, pero no la historia de los acontecimientos. Eso lo haría un historiador, sino como politólogo. Observar estructuralmente cómo funcionan los imperios o cómo han funcionado. Y de ahí extraer conclusiones sobre cómo van a ser los desafíos que estamos entre nosotros, con los que tenemos que contar, y lo que tendríamos que hacer. Y lo que tendríamos que hacer es la pregunta más bien a los europeos. ¿Qué tendría que hacer la Unión Europea en el siglo XXI sin Gran Bretaña? Y con este cambio del orden mundial, no ser el objeto de lo que sucede, sino ser un sujeto, actuar para participar en los cambios. Y también puedo decir que tuve suerte, porque desde hace tiempo me parecía el tema de los imperios muy interesante. Y desde un tiempo en que todavía no se hablaba del tema. Después del 89, 1990, con la caída de la Unión Soviética, se pensaba que la era de los imperios había acabado, que estaba cayendo el último gran imperio de ese tipo. En los años 50, 60, 70, los imperios coloniales europeos cayeron, en España un poco antes, pero sí el británico, el francés y los portugueses intentaron mantenerlo el más tiempo posible, pero los costes de mantener el imperio les causó muchos problemas. Y esto también muestra algo que me interesa mucho del libro, que es cómo caen los imperios. Casi nunca es por motivos militares. Eso se puede decir que fue así en el imperio napoleónico, también en el primer intento de imperio alemán, con la Primera Guerra Mundial. Pero normalmente los imperios se van derrumbando de a poco porque aumentan los gastos en la periferia para mantener esos imperios. Y Mao Zedong nombró este concepto como una guerra demasiado larga que se gana en el campo de batalla, pero que la duración es el factor importante que destruye el imperio. Son reflexiones interesantes que se pueden desarrollar y por eso me metí con ese tema y lo seguí estudiando, también leyendo libros, un consumo intensivo de libros para entender el presente. En ese momento había la idea, en la época después del 89, 90, que nos dirigimos hacia un mundo en el que los estados nacionales van a coexistir y cuando hay conflictos hay que recurrir a la ONU para que resuelva esos problemas y que nos va a decir qué tenemos que hacer. Puede decirse que era una utopía política que fracasó y del fracaso de esta utopía ha surgido algo como una constelación neoimperial,
Los actores políticos que se creía que habían desaparecido, como la Unión Soviética, los imperios coloniales, están de vuelta con nosotros. Esa fue mi primera reflexión. Voy a intentar entender qué es un imperio, cómo funciona, y entonces tenía que salirme de la teoría imperialista de Hobson, de Rosa Luxemburg, que explican los imperios desde un punto de vista de tener la intención de crear un reino, el imperialismo. Y la teoría del imperio, de los imperios, tienen otro problema, porque se trata más bien del problema de cómo el capitalismo no se derrumba. Lenin espera que se destruya, pero no sucede. Y Rosa Luxemburg tiene el mismo problema. Por eso estas teorías imperialistas no son teorías que contribuyan al problema de los imperios, sino más bien se ocupan de la pregunta de cómo se mantienen los imperios en el tiempo. En Alemania esto no fue fácil. El entorno intelectual para argumentar no era el ideal, porque las teorías del imperialismo dice que los imperios son agresivos, explotan, y esa era la convicción sagrada. Pero también existen imperios, que por supuesto que están los imperios explotadores. Seríamos tontos si no lo admitiéramos. Pero también hay una historia de construcciones imperiales que se puede describir con la teoría económica, que habla de el invertir en bienes comunes. Un imperio asegura la paz porque resuelve los dilemas de seguridad cuando hay amenazas entre un Estado y otro. Y entonces defiende cuando hay conflictos entre los en la periferia, el imperio defiende a los actores más pequeños. Cuando un actor imperial ofrece seguridad, o después del 45 proporciona protección nuclear, está contribuyendo a que, en primer lugar, no existan problemas de seguridad y, en segundo lugar, que el nivel de armamento se mantenga bajo, más bajo de lo que sería si no existiera este imperio. Podemos hablar del ejemplo de Corea del Sur o Japón. Desarrollan armas nucleares y con las que amenazan. Los países asiáticos tienen el conocimiento para crear armas nucleares. Pero la situación de que Estados Unidos tiene un escudo de protección nuclear les impide, porque Estados Unidos también amenaza con armas nucleares. Y esto tiene algunas ventajas, porque tendencialmente se sigue una política de no proliferación de armas nucleares. Y esto es un ejemplo de que actualmente estamos en una situación en que Estados Unidos
está a punto de cerrar el paraguas, de dejar de proteger. Y ya no va, reconoce el artículo 5 de la OTAN, pero ya no se lo toma tan en serio. Y habría que pensar cómo se puede compensar esta acción de Estados Unidos de cerrar el paraguas. Como dijo el presidente francés Macron, la pregunta es, ¿se necesita un componente europeo en este ámbito para realmente tener una manera de chantajear con armas nucleares? La señora Merkel está a favor de la autonomía estratégica de Europa. Después de que Estados Unidos haya dejado su papel de ser el líder benevolente del imperio, ahora el lema de Trump es America First. Se niegan a asumir las responsabilidades que tenían antes. Ya no ofrecen los bienes comunes, ya no invierten en los bienes comunes, sino que se ocupan solo de sus propios intereses. Y este sería un ejemplo. Y también podemos preguntarnos cuál sería la moneda para los intercambios internacionales, cuáles serían las reglas para las transacciones internacionales. Y también un ejemplo que tuvo lugar en España: ¿quién asegura los mares en contra de piratas? Los piratas serían los que aprovechan una estructura comercial en la que participan con violencia. Atacan buques, los roban. Entonces se benefician de estos bienes, pero muchas veces por encargo de otros. ¿Y quién puede garantizar la seguridad de los mares? Estas son luchas imperiales entre un actor en ascenso como Gran Bretaña y otro actor como la España del siglo XVI. Pero también se podría decir el sistema de transporte español puede conducir a que la plata del Nuevo Mundo llegue a España. Esto no es un tema bonito de hablar, el tema de la extracción de plata del Nuevo Mundo al Viejo Mundo. Pero la plata no se quedó en Europa, sino que se fue a Asia. Y esto tiene que ver con que los europeos comerciaban con la porcelana china. Y esto lo cambiaron los británicos, porque abrieron la puerta con violencia y dijeron que nosotros vamos a llevar opio de Asia. Y esto es una lucha imperial también. Por un lado, la creación de seguridad comercial, utilizar los bienes comunes de los que se benefician no solo los que se ocupan de ellos, sino también otros. Y esto se explica con el umbral augusteo. Dem Ergebnis, dass die in Rom
Aquí vemos cómo se produce una inversión que lleva a que personas de los que no se sospechaba que fueran a ser los beneficiarios de un orden imperial, sí que se beneficiaban. En la situación actual hay un problema muy grande, el common good, es la biodiversidad. Y ahí tenemos que colaborar todos. Y, por supuesto, en la limitación del cambio climático. Está muy claro que eso o se hace en cooperación, pero esa cooperación solo va a funcionar si los actores más potentes están dispuestos a decir vamos a invertir en llegar a compromisos. Porque nosotros, como países industrializados, que llevamos bastante tiempo haciendo negocios sucios, vamos a dar dinero a los países en países emergentes para que los países emergentes puedan reducir sus emisiones y no cometan los mismos errores que nosotros. Eso es un punto. Cuando estuvo el presidente Obama, los Estados Unidos participaron en esa política, pero con el presidente Trump ese compromiso en la lucha contra el cambio climático se ha abandonado. Es decir, esa política de invertir en luchar contra el cambio climático es una inversión en common goods. Es decir, renunciamos a beneficios, ayudamos a cambio a otros para llegar a una meta común. Es decir, evitar que empeore el cambio climático, limitar el aumento de la temperatura. Y me parece que eso es una imagen bastante clara. Pero lo que he descrito es lo siguiente. En un mundo cada vez más pequeño, más estrecho, necesitaríamos varios de esos actores benévolos y fuertes que no solo piensen en sí mismos al hacer política, por supuesto tienen que pensar también en ellos mismos, porque si no lo hacen pierden las siguientes elecciones. Pero no deben pensar solo en sí mismos, sino también en el bien general, es decir, pensar en el resto del mundo. Lo que en este momento podemos observar es que se está derrumbando ese orden, ya que los Estados Unidos se han retirado de él, ya que China no quiere asumir ese papel, no quieren ser el guardián de un orden global, es demasiado caro, ya lo han visto en el caso de los Estados Unidos. La política expansiva de China es más bien clásica, es decir, quieren ganar ámbitos de influencia para conseguir materias primas y vender sus propios productos. Y en todo caso conseguir aliados. Pero eso no significa asumir una responsabilidad global, sino es más bien perseguir sus intereses a nivel global. Es decir, centrarse en África, en Asia Central o hasta los Balcanes, donde algunos de los países balcánicos más pequeños se han convertido en dependientes de los créditos que les otorga China. Es decir, no habrá guardián global de un orden mundial. En los Estados Unidos podemos ver, muy interesante, y eso me parece interesante respecto a un imperio democrático, una parte de la población dijo, ¿por qué debemos invertir en ayudar a gente en Irak o en otros sitios que están muy lejos si en nuestra casa todo se está derrumbando? Queremos que nuestra casa esté mejor. Y eso es una de las razones por las que se eligió al presidente Trump. Es decir, los Estados Unidos se están despidiendo de ese papel tradicional y creo que podemos decir posiblemente en esta década que hemos empezado habrá 5 actores grandes en
Es decir, los Estados Unidos, con su área de influencia, con su dominio económico, luego China, el actor más dinámico en la producción de bienes industriales, seguramente Rusia, por su situación geopolítica, con su influencia en el norte de Asia, junto con las armas nucleares. Por eso Putin invierte. Cuarto, bajo la condición de que siguen estando juntos los europeos, y no está muy claro que vayan a seguir juntos, eso va a ser un reto muy grande. Y como quinto actor, posiblemente la India. Eso significa ni un país latinoamericano, africano, islámico. Eso es, digamos, la segunda fila. Nos podemos imaginar que están sentados esperando que llegue su momento. Y en ese orden no habrá nadie que se ocupe de que se respeten las reglas globales, sino más bien será una especie de un ámbito central con periferias. Hay que asegurar esos ámbitos centrales. Las periferias tienen que ser más o menos estables. Si queremos ser malos, podemos decir, es una forma del neoimperialismo. Es decir, asegurar la costa mediterránea que tenemos justo enfrente y posiblemente la zona del Sahel justo detrás. Es decir, eso podría ser un tema importante para los europeos. Casi de importancia existencial, ya que habrá otro movimiento migratorio más grande todavía. Y si eso se vuelve a entrar en Europa, puede con la Unión Europea. Es decir, hay que hacer una política inteligente, por un lado estabilizar y por otro evitar que se produzcan esos movimientos migratorios tan masivos. Vamos a poder observarlo. La periferia de los Estados Unidos es el Caribe, para los rusos es el Cáucaso, y la periferia europea es posiblemente la más complicada, es decir, el Magreb, más la zona del Sahel, y los chinos también su periferia es Asia Central. Los indios, está claro, es la zona del Kashmir y todas esas zonas conflictivas. En principio, la última frase, las observaciones que yo he intentado durante el transcurso de 2.500 años de historia, es decir, la tarsalocracia, los imperios marítimos, esteparios, esas observaciones tienen como fin clasificar en qué mundo estamos en este momento, formular hipótesis y, por supuesto, tener indicios de lo que se puede hacer y también de indicios de lo que no se debe hacer. Aquí la historia de la formación de imperios es muy interesante porque podemos ver claramente lo que debemos evitar. Todo eso no está de forma muy detallada en mi libro, porque, por ejemplo, me parece interesante en otra charla con la canciller precisar algún que otro tema. Pero mi libro sí es el intento de dar indicios, de dar estímulos, de mostrar a lo que debemos prestar atención y lo que debemos hacer para cumplir con esas tareas y cuáles son los problemas a los que nos podemos enfrentar.
Bien, me dicen que tendremos unos 20 minutos para hablar el profesor Münkler y yo sobre las cuestiones que han sido puestas sobre la mesa, sobre todo por su parte. Yo empezaría diciendo, quizá tomando el hilo de la última parte de su intervención, que nos hemos alejado de los imperios, que lo que estamos ahora hablando es de la situación mundial, de cuáles son los diversos actores en presencia, sean o no sean imperiales, tengan o no tengan problemas entre sus centros y sus periferias. Hemos hablado pues de los Estados Unidos, de China, de Rusia, de la Unión Europea e incluso en menor grado, pero también de la India. Y claro, hoy día no se pueden considerar formaciones imperiales, no puede hablarse de que el problema de Chechenia o de Osetia, ¿no?, pues constituya el problema del Imperio Ruso, ni se puede tampoco hablar de que el problema del Yunnan sea el grave problema de China. Yo no pienso que eso tenga que ver con las formaciones imperiales. Actualmente lo que existen son una serie de grandes potencias, y estas grandes potencias tratan por todos los medios de llevar el agua a su terreno, de llevar la voz cantante, llevar unas políticas que les permitan tener mayor influencia desde todos los puntos de vista: económica, política, civilización, informática, etcétera. Y eso está planteado ahora mismo en términos de actores que, si no están en igualdad de condiciones, porque Estados Unidos supera a todos, sí que tienen unas potencialidades suficientes como para establecer unas dinámicas de hostilidad común, ¿no? O sea, hoy día pues la política rusa tiene una serie de sombras extraordinarias, ¿no?, que hacen que sea un país con muchas carencias democráticas. Hoy día China pues es un país que ha impuesto un modo de ver las cosas, ¿no?, pues desde la famosa frase del presidente Deng Xiaoping, ¿no?, del gato blanco y el gato negro, que lo que interesa es que cace ratones y no el color, pero eso significa, ¿no?, pues una renuncia a modelos políticos, ¿no?, que estén relacionados con las democracias clásicas. Lo mismo podemos decir de los Estados Unidos. Los Estados Unidos siguen planteando una política egoísta, ¿sí? No hacen el mismo papel que hicieron durante la Segunda Guerra Mundial ni la Primera Guerra Mundial. No tenemos ese papel de defender a la democracia frente a los totalitarismos, pero sí tenemos intervenciones en todos aquellos ámbitos que pueden ser de intereses estratégicos, ¿no? El apoyo a Israel, la política escondida con respecto a la América Latina, las intervenciones también camufladas en el norte de África, incluso, ¿no?, el papel que puede haber jugado, ¿no?, en la política europea, ¿no? Yo no puedo hablar de ninguna teoría conspirativa, pero sí que Estados Unidos pues beneficia el Brexit porque debilita a la Unión Europea y hace otras acciones, ¿no?, que también debilitan a la Unión Europea. O sea que en ese sentido no se comporta como el amigo americano, sino se comporta como un enemigo no abierto, pero sí, no es un open enemy, pero sí es un enemigo que está ahí actuando en contra de los intereses europeos. Por lo tanto, a mi entender, aunque es naturalmente el tema de hoy, es el tema apasionante, es nuestro mundo contemporáneo, nos hemos desviado un poco de la temática imperial. No hablo más. Luego tendré ocasión de hacerlo. Ja, ich bin mir nicht sicher. No estoy seguro de que estemos fuera del tema, porque si hablamos de las periferias, estamos hablando de algo que está dentro de una teoría imperial. Pensemos en el modelo contrario, los estados territoriales que son soberanos y están unos al lado de otro y tienen los mismos derechos unos frente a otros. Y está claro que sobrepasar
una frontera con armas es igual a guerra. Y esto en las periferias no se da. El concepto de la intervención acepta que en muchos sentidos haya intervenciones por motivos humanitarios, es decir, que tiene otra dimensión. Hay un ejemplo. El presidente Noriega de Panamá. Llegaron los norteamericanos, lo sacaron, lo encarcelaron por drogas y lo pusieron ante los tribunales norteamericanos. Entonces, las fronteras entre Estados Unidos y Panamá eran semipermeables. Los americanos pasan por Panamá y se meten en su país, pero por supuesto que los panameños no lo hacen a la inversa, no van a Estados Unidos, a Washington y se meten en algún tema de corrupción interno. Y no van a encarcelar a un presidente norteamericano y lo van a llevar al tribunal en Panamá. Está claro que eso no puede suceder. Aquí queda claro que no hay una equivalencia. La relación no es igualitaria, sino que es unilateral. Y por supuesto está claro que los europeos en la cuestión de Libia también tuvieron una actuación parecida. Había problemas en Libia, un levantamiento en contra de Gaddafi. Entonces llegaron los intelectuales franceses, Bernard Lévy y otros, y que convenció al presidente Sarkozy para intervenir en ese conflicto, esperando que cuando Gaddafi hubiera caído, todo iba a estar bien otra vez. Esto era una expectativa absurda, porque el que sabe algo de imperio saben que así no funciona. Esto significa que implícitamente hablé también de los imperios al hablar del presente, porque la Unión Europea puede decirse si la Unión Europea actúa como un imperio o no, o un semi-imperio, pero la Unión Europea es en principio un actor que tiene influencia en su entorno. Podríamos decir otro ejemplo. En Kiev, donde ministros de Asuntos Exteriores estaban ahí, junto con las masas que se manifestaban, lo que para la opinión de Moscú era una intervención en Ucrania. Pero usted también lo dijo, los europeos creen que su misión es apoyar los movimientos democráticos en su entorno. Y en este sentido, en Ucrania intervinieron, como también lo hicieron en Serbia y también en Georgia. Esto también se puede justificar cuando compartimos esta misión y pensamos que es nuestra tarea apoyar esta buena senda política. Por supuesto que los europeos siempre lo han hecho con medios pacíficos, con la excepción de Libia. Y esto muestra de alguna manera cómo también en cuestiones así la Unión Europea también actúa de forma imperial, con una misión y con la que tiene muchas posibilidades de fracasar o también de tener éxito. Podemos hablar de la dimensión histórica. Yo pensé, se puede leer todo en el libro gracias a que la editorial lo ha traducido.
Yo no niego que haya actitudes imperiales actualmente por parte de las grandes potencias. Lo que no me parece es que ninguno de ellos, excepto Estados Unidos, represente una actuación de imperio clásico entre un centro y unas periferias. Las tentaciones imperialistas, y en este caso recalco la palabra, si existen, o sea, Rusia es un ejemplo de ello, sobre todo en la intervención en Ucrania y en Transnistria. Ahí evidentemente la intervención es clásicamente imperialista, pero se para ahí. Que la India intervenga en Cachemira, bueno, Cachemira es un país en debate, ¿no? ¿Dónde debe estar Cachemira? Debe estar incluido dentro de las fronteras pakistaníes, las fronteras indias, o constituir una comunidad autónoma en medio de las dos. Ahí hay un debate que tampoco significa que tenga un patio trasero. Que los Estados Unidos sí que intervienen de una forma imperialista clásica en todo, ¿no? Porque no solo se manifiesta en la invasión de las fronteras, ¿no? Es cosa antigua, ¿no? Desde la invasión de Cuba, Filipinas, etcétera, ¿no? En finales del siglo XIX, los marines entran en Santo Domingo en 1965, los marines están en contra del gobierno Jacobo Arbenz en Guatemala, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tiene una larga tradición. Pero ahora, por ejemplo, pues el imperialismo americano ha adoptado incluso fórmulas más salvajes, más bárbaras, como las detenciones en cárceles, ¿no? Donde no se respetan para nada los derechos humanos, las detenciones de personas en países extranjeros, el traslado de enemigos políticos de un país a otro. Bueno, eso la intervención a favor de unos países u otros, independientemente de la ideología política, sino solamente de la conveniencia del momento. Pienso que la actitud estadounidense, y no solo desde que está el odioso presidente Trump, sino desde antes, ¿no? Pues representa una actitud típicamente imperialista. Esa lo es de un modo absoluto. Los otros se contentan con unas periferias de baja entidad, de bajo nivel. Esa es mi impresión. Sin duda, hay una diferencia entre lo que se piensa en España de Estados Unidos que lo que se piensa en Alemania. Es muy interesante, pero bueno, no vamos a hablarlo ahora. Yo diría que los límites de los imperios no se diluyen. Entonces hay conflictos cuando en los límites de los imperios también hay otros actores que reclaman derechos. Por ejemplo, la pregunta es si Ucrania pertenece más bien a Europa o al entorno de Rusia. Parecido pasa en el Báltico, por eso los estados bálticos están muy preocupados por su cercanía con Rusia. Cachemira es otro ejemplo. Hay partes de la población que son musulmanes y que pertenecerían a Pakistán, y otros que no lo son y pertenecerían más bien a India. Y no hay fronteras claras en los asentamientos. Estos desarrollos hacen necesario el modelo de que tenemos un globo en el que solo actúan estados territoriales que están representados en las Naciones Unidas y allí resuelven sus problemas, pero hay que cuestionar este modelo. ¿Este es un modelo adecuado para resolver los conflictos? ¿O es algo como donde los países se reúnen pero no sucede nada? Y tratar de que las fronteras sean más claras, eso conduce a guerras. Por eso
un imperio benevolente que controle, tiene que mantener el control sobre esto. ¿Se trata de fronteras fijas que se controlan o funciona de otra manera? Y para responder a esta pregunta, en algunos casos se resuelven con la vida y la muerte, con guerra. Y volviendo al tema que es muy interesante, porque olvidemos los órdenes estatales, es la condición de que se mantenga la paz. Es como lo que pasó en Oriente Próximo, donde se planteaba la pregunta Pero respecto a ese problema de las fronteras, cuando hay una situación tan inestable con estados que realmente no son estados o que donde no se sabe cuál es la población, para estabilizar eso, hay una especie de manto suave de imperialismo que consigue que eso no lleva a una catástrofe. Es decir, para evitar la anarquía. Y yo creo que es una de las razones por la que este tema es tan interesante. Y luego quería hablar de la diferenciación que ha hecho usted. Sí, muy breve. Quiero hablar de la diferenciación entre el imperio benévolo y agresivo. Y lo que intento describir es que no necesariamente siempre uno, siempre benévolo u otro siempre agresivo, sino también cambian sus características. Es decir, se pudo observar en Roma, se ha descrito en Estados Unidos, pero para observar lo que cambia necesito conceptos para poder observar esos cambios. Bien, pues solo hay minut, nada más. Solamente decir que, claro, la noción imperio y el concepto imperio es un concepto operativo, perfecto, magnífico en muchísimas épocas de la historia y que en el libro del profesor Münkler está realmente tratado de una forma profunda, intensa, densa y que, sin embargo, el libro se lee maravillosamente bien, he de advertirlo, y da muchísimas pistas sobre eso, pero la existencia de los imperios no resuelve la totalidad de la geopolítica mundial. Hay infinitas situaciones que no están controladas porque esos territorios o esas instancias no están dentro de ninguna instancia imperial, ni como centro ni como periferia, sino que actúan como zonas de conflicto entre los imperios. Y esas zonas de conflicto entre los imperios son tan importantes como ello. Hoy día, por ejemplo, pues tenemos una zona de conflicto brutal en el caso de Oriente Medio, donde están implicadas pues una enorme cantidad de países. Está implicado Turquía, está implicada Kurdistán, está implicada Siria, está implicado Irak, está implicado Irán, está implicado Arabia Saudí, está implicado Yemen y está sobre todo el guardián, el lacayo imperialista de Estados Unidos por excelencia, que es el Estado de Israel. Ahí lo tenemos por un lado. Y
hay otra zona de conflicto, que se va a manifestar, yo creo, dentro de muy poco, como muy importante, que es la zona del Mar del Sur de China, es decir, el área extremo oriental sur, donde el tráfico comercial internacional está adquiriendo unas proporciones mayores y donde las tensiones se están agravando día a día, sobre todo por la tendencia expansionista, ¿no?, de China, ¿no?, que pretende controlar islas a las que cree tener derecho Japón. En Japón hay un miedo espantoso ante la posibilidad de las agresiones chinas sobre estas islas, pero además hay ahí una tendencia a evitar por todos los medios que ese espacio sea controlado por los Estados Unidos y sus aliados. Es decir, que además de los imperios están las grandes zonas de conflicto entre los imperios, no entre centro y periferia, sino entre los imperios como un todo frente a otros imperios como un todo, y que eso también hay que ponerlo de relieve, y yo creo que la intervención del profesor Münkler en ese sentido ha sido muy justa al hablar de que la geopolítica no se resuelve solo con la existencia de un gendarme imperial, sino que necesita de muchas más explicaciones, igual que el concepto imperio, como él mismo dice, o sea, tomo sus palabras literalmente, no es un concepto unívoco, ni es un concepto que pueda definirse de una forma absolutamente precisa, precisamente por estas fronteras permeables, difusas, inconcretas, que ha sido la raíz de los conflictos, pero también ha sido la raíz de la historia que hemos vivido desde la antigua Roma hasta nuestros días. Muchísimas gracias de todas formas, profesor Münkler, no es que yo tenga la última palabra, pero muchísimas gracias por todo lo que a mí personalmente me ha enseñado en su libro. Me toca a mí ser el guardián imperial de los tiempos. Lamentablemente hoy tenemos unos tiempos muy ajustados, así que tendremos tiempo para una o dos preguntas, pero brevísimas. Y luego el profesor Münkler durante también unos minutos podrá estar firmando libros. Lo siento que no tengamos hoy más tiempo, ¿vale? Buenas tardes. Yo quisiera comentar respecto a Cachemira. Cachemira, cuando se parte de la India, tiene un contrato por 70 años. A la llegada de los 70 años, el ejército ha entrado en Cachemira. Hay más militares indios que ciudadanos, mayoritariamente son musulmanes. Y en 30 años el Reino Unido pasará a tener otra vez el poder de la India con acuerdos, porque a los 100 años terminaba lo que es el plazo. Entonces, yo particularmente pienso que vamos a un país de alianzas donde se va a dividir el mundo y los más poderosos van a hacer los acuerdos internacionales en todos los aspectos. Ja, und da ist die Frage gewissermaßen, wer setzt sich dafür ein oder sorgt dafür, dass Verträge eingehalten werden? Aquí la pregunta es, ¿quién se ocupa de que se cumplan los contratos? Es una pregunta muy difícil, porque sería una inversión en bienes comunes. Y no creo que nadie se vaya a pelear con India en esta cuestión, tampoco nadie que se vaya a pelear con Pakistán, porque ambos tienen armas nucleares. Eso significa que esa pregunta se mantiene abierta, permitimos que ellos mantengan ese conflicto entre ellos, siempre estamos al borde de una guerra, pero no hay nadie que invierta en que se cumplan los contratos. La Unión de las Naciones en 1919 fracasó porque nadie se ocupó de hacer cumplir las reglas y las leyes de esa unión. Primero fue Kemal Atatürk, que no permitió el Estado kurdo, que estaba previsto en el Tratado de Paz. Mussolini tampoco lo respetó, ni Hitler tampoco. Es decir, un orden que necesita un guardián
pero no tiene guardián, es muy propenso a sufrir una guerra. Bueno, felicitarles a los dos y me parece muy interesante esta reflexión constante entre el pasado y el presente, ¿no? Que es en definitiva la base de la ciencia histórica y de la ciencia política. Yo de sus palabras, profesor Münkler, deduzco que en el presente hay una diferencia esencial con respecto al pasado, que si bien los imperios se han movido entre la presión y la concesión, como usted dice, en bienes comunes, ¿no? Y tienen esa dimensión de asistencial, ¿no? Y eso es lo que les ha hecho durables, ¿no? Sin embargo, en el pasado hay un ingrediente fundamental que es la lucha por la hegemonía, ¿no? No hay nada más que ver el discurso de Lord Salisbury en el Albert Hall, ¿no? Y el discurso de las naciones moribundas, ¿no? Esa lucha por la hegemonía parece, según los 5 ejemplos que ha puesto usted en el mundo actual, que por lo menos no se da tanto, seguramente por el horizonte nuclear, ¿no? Esto es, mi pregunta es clara, esto es, a pesar de no existir ese gran guardián, que es algo, claro, muy discutible, muy importante, ¿no? Esto es una esperanza para el futuro. Es decir, ¿no se va a luchar ya por la hegemonía? Doch, die wird gekämpft. Sí, se luchará por esa hegemonía. Si miramos hacia el este, podemos ver que la retirada del hegemón de Estados Unidos y Egipto ha llevado a que otros actores se plantearon conseguir esa hegemonía. Por ejemplo, Irán, que quiere proteger a los chiitas, Arabia Saudita con la pretensión de proteger a los sunitas y, por supuesto, Turquía, que tiene una especie de dolor fantasma otomano, porque mira hacia atrás, hacia 1918, entonces ahora vemos esos 3 actores que están actuando, se están moviendo cerca de la confrontación. No lo hacen directamente, sino de momento lo hacen con sustitutos. Desde luego sigue activo Estados Unidos, Rusia y hasta cierto punto la Unión Europea. Es una situación muy clásica de la lucha por la hegemonía. Muchísimas gracias. Y ahora estará el profesor Münkler unos minutos firmando libros en la entrada. Muchísimas gracias por venir.